Esta mañana me acompaña en Noticias AM el doctor Ernesto Pérez Valladares, expresidente de la República. Doctor Ernesto, muchísimas gracias por atendernos y bienvenido como siempre a este noticiero. Y es que el acontecer político panameño varía de mes a mes, sobre todo con los resultados de encuestas como la que hemos compartido desde ayer con nuestros televidentes. Y lo primero que tendría que preguntarle es, ¿cómo evalúa usted el panorama político actual? Castalia, muchas gracias por invitarme y con muchísimo gusto hacemos esta conversación. Sí, el panorama político actual me parece que todavía no está del todo definido. Creo que haciendo falta tantos meses como hace falta para las elecciones, muchas cosas pueden variar. Todavía el periodo electoral tampoco ha sido cerrado, es decir, todavía se permiten alianzas hasta el 28 de diciembre e incluso se pueden pensar en la inscripción de nuevas candidaturas hasta el día 4 o 7 de febrero. De manera que yo te diría que es un panorama cambiante, es un panorama que, aunque ciertas cosas parecieran tener ya alguna tendencia, no es menos cierto que muchas de estas cosas podrían ser cambiadas, podrían ser reversibles, podrían cambiar el actual panorama como lo vemos hoy. Hay un dicho que dicen que en política un día es un año es una era geológica y 6 meses son pues media era geológica. Pero ¿no? estos últimos tiempos ha sido la excepción o todo el tiempo ha sido así. Yo creo que todo el tiempo ha sido así, Castalia. Lo que pasa es que la velocidad que se imprime con los nuevos mecanismos de comunicación social nos hacen pensar que son diferentes a lo que era antes. Si ahora las redes sociales son una parte fundamental del convivir social y del convivir político. Y eso le imprime una velocidad mayor a los acontecimientos y, por supuesto, entonces a los cambios que se dan dentro de esos acontecimientos. Ok, en esta oportunidad hay una apuesta directa por el Partido Cambio Democrático que nos gobierna en estos momentos por romper esa tradición de continuidad en el poder. Piensan que la alternancia ya se acabó y que tienen toda una plataforma para lograr que eso se dé. ¿Considera usted que va a pasar eso? Bueno, yo creo que la alternancia en el poder ha sido tradicional e históricamente una decisión del pueblo panameño. No es de ningún partido el cambiarlo o no cambiarlo, al final del día es el pueblo quien decide si quiere o no continuar con el actual gobernante o con los actuales gobernantes o si quiere un cambio. E históricamente se ha optado y el pueblo ha optado porque haya un cambio, porque haya una diferencia entre lo que se viene haciendo por 5 años y lo que la gente espera. Yo pienso que no hay ninguna razón política para que eso sea diferente en esta ocasión. Sé que mucha gente está muy preocupada por la cantidad de recursos que pueden cambiar o hacer cambiar o tratar de cambiar esa histórica posición del pueblo panameño. Pero bueno, eso lo tendremos que ver, nadie tiene una bolita de cristal, pero le aseguro que nosotros haremos lo que esté a nuestro alcance para que esa percepción o ese propósito de cambio democrático no sea fructífero. O sea que usted todavía apuesta a que la alternancia continúe. Exactamente, yo no tengo la menor duda de que esa es la opción mayoritaria del pueblo, y incluso así lo ves en las encuestas. Las encuestas mayoritariamente señalan que quieren un cambio, que quieren votar oposición, y oposición no es otra cosa más que la alternancia en el poder. Y la influencia que pueda tener en estos momentos el electorado en obras que han sido muy bien promovidas por la actual administración. El presidente Ricardo Martinelli ha estado inaugurando obras sumamente importantes como la del Metro de Panamá en esta última semana, a su juicio y como expresidente. O sea, al final la gente realmente toma en cuenta las obras o toma en cuenta las propuestas o sigue tomando en cuenta la figura que se le presenta como candidato. Yo creo que la figura es fundamental, fíjate. Evidentemente, una necesidad satisfecha ya no es necesidad. Y una obra, por más grandiosa, por más buena, satisface una necesidad y en consecuencia el electorado ya la pasa como cosa del pasado. No creo que eso vaya a surtir gran efecto en el querer popular. Pienso que además, te reitero, la gente históricamente el panameño vota por persona y por partido, e históricamente vota oposición, es decir, cree en la alternancia del poder. Yo no veo que haya elementos que signifiquen que eso va a cambiar en esta ocasión. Si tomamos en cuenta los resultados de las últimas encuestas,
el electorado se estaría inclinando entonces por la figura del señor José Domingo Arias. Porque hay dos candidatos de oposición corriendo, además parecieran que uno en contra del otro, mientras que la candidatura de gobierno en manos del señor Arias se la está haciendo el señor presidente actual, que dicho sea de paso es una situación muy diferente a la que ha sido el rol desde 1990 hacia adelante, es decir, el presidente Endara jamás se metió en la campaña electoral, yo no me metí y los que me siguieron tampoco, hasta que llega el presidente Martinelli, que es una especie de jefe de campaña del señor Arias. Y bueno, esto habría que ver si eso es lo que los panameños queremos, si eso es lo que los panameños aceptamos, o si estamos dispuestos a regresar a una democracia más institucional, menos entrometida. Usted fue presidente, en su momento como presidente y miembro del PRD, tuvo su favorito estando como presidente de la República. ¿Cómo hace usted para separar esos corazoncitos, como escuchamos decir al presidente Ricardo Martinelli en uno de sus discursos, que decía, ustedes saben que yo tengo mi corazoncito y que yo tengo mi candidato? Ha habido fuertes cuestionamientos sobre el uso de los actos públicos para promover una inclinación política. Sí, Catalia, yo creo que las instituciones nuestras son muy débiles. Son además instituciones que, aunque se han reforzado, son producto de 21 años de gobiernos militares. Se han variado en algunas circunstancias y en algunas condiciones para hacerlas un poco más democráticas, pero que para que funcionen estas actuales instituciones nuestras como instituciones democráticas, supone una gran disciplina y autoconvencimiento del presidente de la República. Y yo tengo que decir que en el caso del presidente Martinelli no ha demostrado esa disciplina para poder separar lo que es la campaña política de la obra de su gobierno, lo que es su corazoncito de los intereses nacionales, lo que es su querer de lo que le conviene a la República. De manera que ¿se puede hacer? Sí, se puede hacer. Yo lo hice, yo no me metí, yo tenía, por supuesto que tenía la esperanza y la expectativa de que nuestro candidato ganara. Ganó la oposición, nosotros aceptamos perfectamente como debe ser la decisión del pueblo panameño. Pero hubo siempre llamados de atención del Tribunal Electoral. Siempre lo hubo, por ejemplo, cuando estábamos en la campaña por el cambio constitucional para permitir la reelección, el Tribunal Electoral le pareció que era una intromisión dentro de esa campaña el tener retratos del presidente, que en esa ocasión era yo, en las instituciones públicas y las mandó a retirar. A mí me pareció una grandísima tontería, pero yo cumplo con lo establecido por la ley y con las instituciones democráticas y las mandamos a retirar. Esto sí hubo llamados, claro, y yo creo que esos llamados hay que atenderlos y hay que aceptarlos. En esta oportunidad hay quienes consideran que la Fiscalía Electoral, en este caso, no está cumpliendo con ese deber de llamarle la atención al presidente Ricardo Martinelli sobre cuáles son los límites en el uso de las obras y actos públicos para... ¿Hay fiscalía electoral? Dígamelo usted. Yo creo que no hay ningún fiscal electoral. Y verdaderamente no se trata solamente de llamarle la atención al presidente. Hay muchas otras cosas en que el fiscal electoral, bueno, un ejemplo de lo que fue un fiscal electoral es Gerardo Solís. Gerardo Solís, aunque pueda haber tenido sus simpatías, su mayor simpatía y su mayor responsabilidad era la ley y la hacía cumplir. Ok, ahora bien, con críticas o sin ellas, pareciese en la medición de la intención de votos a través de encuestas como las nuestras, que sí está surtiendo un efecto en la inclinación de votos. Se lo digo ¿por qué? Porque en el caso del candidato de su partido PRD, Juan Carlos Navarro, nuevamente se posiciona en un tercer lugar. Sí. Y se mantiene con una preferencia el candidato oficialista. Sí. ¿A qué se debe esto? O sea, ¿realmente está influyendo la promoción que hace un Ricardo Martinelli o qué le está faltando a su candidato de su partido que pareciera no estar convenciendo a las masas? Al mío y al del otro partido de oposición. Porque hablemos de Juan Carlos, de los dos Juan Carlos. Son los dos candidatos de oposición que de una forma u otra no están llenando las expectativas que quiere el pueblo panameño. Evidentemente o no hay propuestas o no hay respuestas a las cosas que se dicen de ellos o contra ellos, o simplemente no hay una opción viable en estos momentos, y eso lo percibe la ciudadanía. Hay otro aspecto que es muy difícil de medir, Catalia, y es que hay mucho temor.
La gente tiene temor de responder con honestidad a las preguntas que se le hacen en una encuesta, por ejemplo. Siempre se trata de averiguar quién es el encuestador, de dónde viene, porque hay mucho temor. El funcionario público tiene extremado temor de dar su nombre o de dar su respuesta honesta y trata de encubrirla de alguna u otra forma. E incluso personas que no son empleados públicos no quieren antagonizar al actual gobierno, al actual gobernante. Así que esa cifra, yo no sé si está un poco abultada. Yo acepto como buena el orden de la actual encuesta, que no es la primera vez, yo creo que es la tercera o cuarta encuesta que sale más o menos en ese orden o en un empate técnico, en fin. De manera que ahí está diseñado lo que debe ser una retoma de una campaña electoral por la oposición que sea vigorosa y que enfrente las posibilidades de verdaderamente ganar. Ante esas tendencias, ante los últimos acontecimientos, hay quienes incluso se han atrevido a salir a señalar que lo ideal aquí sería una gran alianza opositora, una unidad entre el partido panameñista y el partido PRD. ¿Considera usted esto como algo viable? Desde el punto de vista electoral es evidente que eso sería una opción ganadora al gobierno. Es decir, aunque en política 2 más 2 no necesariamente es 4, yo creo que una alianza opositora única enfrentaría mucho mejor y tendría mucho mayores posibilidades de ganar que la división de los votos como lo tenemos ahora mismo. Y no solamente son 2, ahora van a ser 3, porque el FAT ya es un partido y además se lleva un grupo de voto de izquierda que tradicionalmente votaba con mi partido, pero que se siente que no tiene un espacio por la forma como se ha venido manejando la política interna en el partido. ¿No lo ve viable usted en estos momentos? La alianza, yo creo que es la única forma de asegurarse el triunfo electoral. Ojalá hubiese el patriotismo, el deseo, el altruismo por conversar sobre este tema y lograr un intermedio, lograr alguna fórmula que permita unir los esfuerzos en contra de la actual administración. Y de estas fórmulas que han surgido en las últimas semanas, hay varias entre las que puedo señalar que se bajen los dos Juan Carlos y se busque a un candidato en consenso. ¿Lo ve viable usted esa? Yo creo que en la medida en que se acercan las fechas fatales, y las fechas fatales son diciembre y enero, y las estadísticas o las encuestas o las perspectivas se mantengan tal y como las tenemos ahora mismo, será mayor la presión para que haya algún tipo de acercamiento entre las dos candidaturas o entre los dos grandes partidos para lograr una candidatura única. Y otra de las propuestas, y debo mencionar la que hizo recientemente el señor Roberto Eichmann, es hacer una alianza con candidatos en consenso que permitan presentarle al país un gobierno alterno, un gobierno que permita retomar los rumbos del país con constituyente incluida, con reformas a nuestra Constitución. Yo creo que eso es una sabia propuesta. Usted sabe que el señor Eichmann y yo hemos tenido diferencias, pero en este caso en particular yo concuerdo plenamente con que eso es necesario. Hay que buscar la manera de refundar nuestras instituciones. Yo te decía al principio que son muy débiles, que son quizás el producto de la transformación de instituciones que originalmente fueron el producto de un régimen militar y que requieren de muchísima autodisciplina del gobernante para hacer que esas instituciones funcionen democráticamente. Nosotros tenemos que buscar la forma de contrabalancear los poderes del Estado, de estar seguros de que hay en efecto un contrabalance al poder del Ejecutivo. Esta asamblea nuestra no está funcionando. Hay una intromisión evidente en todos los otros órganos del Estado. Yo te lo puedo decir por mi propia experiencia en el Ministerio Público y los premios que se han dado, de manera que, por ejemplo, el fiscal que me abrió injustamente una causa ahora es magistrado de la Corte. De una forma u otra, eso demuestra que hay algún grado de debilidad en nuestras instituciones que ha sido aumentado aún más. Y yo creo que sí, Castalio, yo creo que es una propuesta
que todos los panameños debiéramos examinar con la seriedad. Un poco salomónica esa, ni uno ni el otro. Sí, pero sino... uno tiene que, en un momento difícil y en un momento duro, tiene que tener soluciones salomónicas y tiene que tener la posibilidad de soñar en lo que sería lo mejor para la patria. Pero bueno, pareciera que todo se fuera a quedar en un sueño, porque cuando escuchamos a un navarro decirle a un colega, estoy dispuesto a, si más no recuerdo, estoy dispuesto a lo que sea por mi país, cuando se le pregunta, pero eso, aunque sea, incluye que usted se baje de su candidatura, pues hoy tenemos a un Juan Carlos Navarro que dice, pues no estoy dispuesto. Hasta el final hay quienes han salido a decir, estamos hasta el final con la candidatura del señor Juan Carlos Navarro, pero realmente está su partido PRD 100% apoyando o todavía hay caballos Castalia, de Troya dentro de su colectivo señalando no ha sido la mejor opción para presentarlo como candidato a la República. Yo tengo que admitir algo que es evidente. Nuestro partido siempre ha tenido un mínimo de entre 30 y 35% de votos. Es decir, eso puede ser, llámalo tú, nuestro piso, nuestra membresía, como tú quieras ponerlo. Plataforma. Lo cierto es que en este momento, y de acuerdo a esta encuesta que salió anoche, 22%. hoy tiene el 22%. Sí. Es decir, hay algo que no está funcionando en nuestras candidaturas y en nuestra campaña. Y yo creo que el partido tiene que evaluar en las próximas semanas qué es lo que no está funcionando y qué es lo que debemos cambiar para poder tener una opción viable de ganar en las elecciones de mayo del año entrante. Algunas personas incluso se han atrevido a decir que se debería analizar la posibilidad de otra candidatura. Y le pregunto yo a usted, dentro de esas cosas, porque en la política no está nada escrito en piedra, ¿estaría un Ernesto Pérez Valladares dispuesto a asumir una propuesta en ese sentido? Castalia, no es mi aspiración. Si hubiera aspirado a la candidatura por mi partido, yo hubiera corrido en las primarias. Creo que la mejor opción que podíamos tener un expresidente como yo era apoyar una candidatura nueva. Y eso fue lo que hice. Las circunstancias han ido cambiando, sí. Sigo diciéndote que no aspiro a hacerlo, pero también te digo que si es necesario hacerlo, lo hago también. Es decir, yo no es que rehuyo la responsabilidad. No estoy tratando de quitar a nadie de por medio, ni quítate tú para ponerme yo, que es el dicho famoso de los panameños. Y eso realmente está pasando. Hay gente que se le ha acercado y le ha hay dicho, mucha si gente se que lo complica ve, el panorama. Sí, hay mucha gente que quisiera, pero claro, o sea, dentro del problema que estamos viviendo con una candidatura que está de última o de penúltima, que está en empate o que no llega a despegar a los niveles que la gente suponía que podíamos llegar a despegar, la gente empieza a buscar otras opciones, otros rumbos, otras brújulas. Ahora Eso es bien, normal. políticamente, ¿qué representaría esto para el PRD? O sea, no tener esa opción de llegar a administrar el país en el próximo periodo. Yo creo que sería un golpe muy duro para nuestra membresía, sobre todo, porque bueno, nosotros que estamos a nivel de expresidente y que ya hemos logrado nuestras metas en política, es duro, pero no es fatal. Para muchísima gente nuestra lo vería como un golpe muy duro. Ahora, más que para el PRD, si nosotros no logramos vencer la candidatura oficialista, yo creo que la amenaza para el país es muy grande. ¿Por qué lo dice? Porque las prácticas que se han dado en este gobierno, y las cuales yo condeno y los condena muchísima gente, seguirían tal y cual. Es decir, yo no creo que haya un propósito de rectificación y una petición de rendimiento de cuenta si el candidato ganador es el candidato del gobierno. Y yo sí creo que la sociedad panameña exige, quiere, desea, necesita que haya un rendimiento de cuenta y que haya una retoma de las instituciones democráticas del país.